momento me perdí transbordando el vagón. En mi cuerpo hay dolor, no hay amor, ya no tengo convicción. Busco la razón, pero solo hay vacío en mi interior. Esto, una pesadilla. Esto, el final de la agonía. Esto, no es una fantasía. Saquen ya el conecte de serotonina. Que te lo haga, ódiame el resto de la semana. Bésame cuando estemos en la cama. Maldíceme cuando ya no quieras nada. Ámame cuando quieras que te lo haga. Ódiame el resto de la semana. Bésame cuando estemos en la cama. Maldíceme cuando ya no quieras nada. Sabes que eres como medio vivo, que no te decides estar conmigo. Yo no tengo pedos con ser tu amigo, pero siempre quieres que baje a tu ombligo. Dime si... Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, bienvenidos a Despertando tu Conciencia en Amor y Armonía. Prepárate para abrir tu mente, quitar tus limitaciones y entrar a un universo de posibilidades, conocimiento, guía y sanación. ¿Listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Pues ahora nos tienen por aquí en Zoom a Huicho y a mí, a nuestro invitado. Damos la bienvenida también a Diego, que es nuestro productor y que está bien al pendiente aquí de que se lleve a cabo el programa. Y antes de empezar, les quiero dar la noticia que comenzamos con los cursos de Reiki Komyo, que es un proceso que se lleva durante un año, una vez al mes, pero a todos los que se inscriban, aquí en el chat vamos a estar al pendiente, van a tener un descuento del 10% y empezamos el 4 y 5 de marzo, sábado y domingo. Esto va a ser presencial, va a ser por Zoom y van a tener el 10% de descuento a quienes se inscriban aquí en este programa, en este momento, ahorita que estamos en vivo. Y también empezamos el proceso, los talleres de numerología, que son entre semana vía Zoom nada más, que serían el 13, 15 y 20 de marzo, es el primer taller de numerología y en el cual también les vamos a dar un 10% de descuento. Y no perdamos el tiempo, porque el tiempo entrecomillado, ¿verdad? Como lo tenemos entendido, porque nuestro invitado le va a dar seguimiento a estos últimos programas que hemos visto y que cada vez se pone más interesante y que yo estoy bien agradecida de que siempre está aquí disponible con nosotros en estos programas. Y pues él es Luis Berumen. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Ivette, ¿qué tal? Muy buen día. Bastante. Qué bueno, me da gusto. Y espero que ahora sí, adecuados los dos, los tres, con Cabina y Diego, para que podamos tener el programa con una energía más adecuada. ¿Cómo ves? Ya estabilizando todo el concepto de frecuencias y compatibilidades, como se dice, ¿no? Exacto, exacto. Oye, Luis, pues el último programa y quienes nos han venido siguiendo en esta parte, que saben que pueden ver las repeticiones por la plataforma en YouTube de Proyecto Radio MX,
Pues bueno, creo que dejamos, la semana pasada dejamos un tema importantísimo porque dices, pues es que no nos tenemos que morir para poder avanzar en todo esto. Explícanos, Luis, ¿cómo Así es es. eso? Está, está un poquito jalado en los pelos hablar así, ¿verdad? Pero déjame decirte que tiene lógica y es posible, ¿no? Claro. El adoctrinamiento planetario que nos han hecho durante estos 2023 años que lleva el conteo de esta era, ¿no? Del año cero para acá, eh, ha insertado un paradigma mental, ¿no? En donde se dice que el ser humano pues nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Y es dentro de un tiempo determinado. Puede ser que una persona se muera en 90 años o se muera en un segundo o antes de siquiera nacer, ¿no? Pero de todas maneras es un ciclo como norma que se tiene que cumplir. No estoy diciendo que no sea verdad, ¿no? Realmente así es el tema, y no nada más con los humanos, ¿no? Sino en todos los reinos, en el reino mineral, vegetal, animal, elemental. Aquí esta palabra causa un poquito de ruido, pero no nos vayamos fuera de contexto, porque cuando yo maneje la palabra elemental, pues simplemente me estoy refiriendo a la tabla periódica de los elementos. Ok. Y de ahí, pues obviamente cada elemento de la tabla periódica tiene un ingrediente activo, como le llaman científicamente, que desde este punto de vista holístico le llamamos esencia, ¿no? Entonces, el reino elemental está vinculado con el reino espiritual de esencia. Tiene una esencia, conciencia, ahí es lo que podemos determinar, ¿no? Ok. Entonces, principalmente el objetivo que estamos aquí como humanos es que cada quien tome conciencia de lo que es, ¿no? De lo que representa estar aquí, de lo que es la realidad, de lo que es todo lo que observamos, de lo que no podemos observar, ¿no? Realmente nuestros 5 sentidos, la vez pasada dije que son 6, y pues los vamos a decir, ¿no? Es sentido de la vista, sentido del olfato, del oído, del gusto, del tacto, y el sexto sentido, pues se habla mucho desde siempre, ¿no? Es el sexto sentido que dicen que las mujeres lo tienen más desarrollado, ¿no? Percepción, perceptivo. Y esos 6 sentidos, el sexto sentido se le denomina sentido psíquico, en Así donde es. no nada más utilizas los 5 sentidos nombrados, ¿no? Que ya dijimos, sino los entremezclas y los vinculas para tener una sexta percepción, de tal manera que una persona, hoy en día hay ya muchos, ¿no? Una persona puede llegar a oler los colores, a escuchar el sonido que hace una frecuencia del color amarillo, por ejemplo. Ujú. Hoy en día mucha gente está teniendo zumbidos en los oídos, ¿no? Las 24 horas. Sí. Es un zumbido pues, que llega a molestar bastante, ¿no? Porque el cerebro no puede detectar, no puede traducir o decodificar esa frecuencia de vibración sonora, que es información, obviamente, ¿no? Que siempre ha estado ahí, no es que sea nueva. Lo nuevo es la capacidad de conciencia de la gente que está cambiando. Sus sentidos se están ampliando, los rangos de frecuencias de modulación de escucha, por ejemplo, en el oído, está teniendo un rango de amplitud un poco más abierto, y el cerebro no puede decodificar ciertas frecuencias, así que lo que hace es zumbido. Sí, Y exacto. aquí es Y que donde de entra. hecho, perdón, Ajá, que de hecho cada vez es más frecuente, muchas personas creen que tienen alguna afectación así a es. nivel auditivo y van al médico y que siempre no El médico tienes no tiene nada. idea de esto, les hacen estudios, que Exacto. si,
que si todas las palabras terminadas en itis se los aplican, ya lo tienes tomando medicinas que no necesita. Exacto, El sí, sonido, pues no se le va a quitar, ¿no? exacto, ¿Por exacto. qué? Porque dependiendo de la capacidad de conciencia de cada persona, pues podría decirse que está escuchando cómo se oye el Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Cómo se oyen las líneas de alta tensión de corriente eléctrica, cómo se oye la luz del sol, además, ¿no? La radiación infrarroja, la radiación ultravioleta, qué sonido tiene. Y eso siempre ha estado, ¿no? No es que ahorita sea nuevo, lo nuevo es que la percepción del consciente colectivo está ampliando su rango de frecuencias. Claro, claro. Entonces, Sí, adelante, adelante. y aquí lo importante es comentar que existen métodos y técnicas para llegar a decodificar y tener control en conciencia, obviamente no estar inconscientes oyendo lo que uno no sabe, ¿no? Sino aquí la idea es saber que eso es tomar conciencia, ¿no? Vas a saber decodificar ya esas frecuencias y hay que poner manos a la obra, ¿no? No se va a dar Exacto. por sí solito. Exacto, porque fíjate que en este aspecto, ¿no? Hay personas que manejan el hecho de que pon tu dedo medio en el oído que te está zumbando y se dice que debes de mencionar que lo que te tengan que decir que sea más claro. Ajá. No sé, es una forma de No son, programar también, ¿no? ándale, sí, esa es una de tantas técnicas o métodos, ¿no? Pero aquí lo Ujú, importante es entender que no, en esa técnica, por ejemplo, ujú. hay un pasito que todavía no se entiende o no se da ese brinco, ¿no? ¿Por qué? Porque se está manejando en la mente una solicitud o petición a una tercera persona que no Exacto, existe. exacto, sí, ahí es donde dicen, pero no me dicen nada, ¿no? No No me han hay dicho nada, nada. porque no hay nadie allá del otro lado. El que está del otro lado, que más bien es este lado, es uno mismo, ¿no? Exacto. Entonces, uno no se va a pedir a sí mismo, dime lo que dice, porque pues entramos en un bucle de inconsciencia en donde el que pide no sabe lo que pide y el que responde pues no sabe a quién responder y es todo un tema, ¿no? Y eso es un proceso de telecomunicaciones cerrado con uno mismo. Entonces, para brincar ese punto entra otra técnica que llega a complementar esa que tú ya dijiste. No quiere decir que esté mal, ¿no? Ok, Quiere decir que llega a un punto limitado nada más. No te va sí, a dar el, el control total o la respuesta de lo que se busca. Hay veces que se da, pero es tergiversada la información. así Y es. ese es el tema, ¿no? Da confusión, a veces es acertado, a veces no acertado, que en realidad las dos no quiere decir que una esté mal y una bien, sino que las dos se complementan para tener la información global, ¿no? Entonces, ahí debe de entrar otro tipo de técnica en donde uno mismo con esfuerzo, ¿no? De eso que ni qué, ¿no? No, puede ser que sea en un instante, pero normalmente aquí en la tercera dimensión, el que no le machetea, pues está tremendo, ¿no? Entonces, uno Claro, tiene que poner su esfuerzo, bastante, obviamente, ¿no? Es mucho claro. esfuerzo, dedicación y autocontrol hacia uno mismo para romper ese límite de inconsciencia que uno tiene, ¿no? Por el adoctrinamiento, son muchas situaciones, que eso es lo que hemos estado platicando las veces pasadas, ¿no? Pero Exacto. ahorita ya más o menos quedó el concepto de cómo se forman las limitaciones, ¿no? Limitaciones de control de visión, por ejemplo. ¿Por qué nosotros no podemos ver la luz infrarroja?
la radiación ultravioleta. Nos han dicho que el sol es fuego, caliente y quema, ¿no? Exacto. Y eso es un Sí. El sol es una fuente electromagnética blanca, sin calor, es frío totalmente. Uh-huh. El calor que sentimos aquí en el planeta se produce en el instante en que la onda electromagnética proveniente del sol choca con la atmósfera de la Tierra y comienza a generar vibración, fricción entre las moléculas que componen la atmósfera, y ahí se genera el calor. Ahí se da el origen a la radiación infrarroja. La radiación infrarroja no viene del sol, se genera aquí en la atmósfera, y de la atmósfera hacia abajo viene la radiación infrarroja, ultravioleta y demás tipos de situaciones que no provienen del sol. Oye, Luis, y en este aspecto, ¿por qué no dar esta información a las personas, ¿no? Para quitar ya estas creencias, porque es algo automático, te lo comento yo rapidísimo. O sea, haz de cuenta, yo subo o salgo, estoy haciendo algo, estoy distraída, vamos a ponerlo así, y el sol Ajá. pega en las piernas y de repente sientes que te está quemando. Cuando yo tomo conciencia de eso, digo, pero el sol no quema, es también una programación que traigo. Entonces es cuando me volteo y de forma consciente dije, esto no me quema. Y se me Así, quita, se me ah, quita. ya tienes una habilidad eh, por encima del inconsciente colectivo, ¿no? Ajá, ¿Por qué? Porque inconscientemente durante décadas te han dicho que el sol quema. exacto. Entonces, inconscientemente, pues el comando que sale de tu cerebro, de tu red neuronal, de tu sistema nervioso central, de tu sistema endocrino glandular, pues es información contenida en tu ADN, en la genética que tienes, que tan solo es pura programación, es código fuente, así se le puede determinar. Y ese código fuente es el comando y la orden en donde tu sistema celular, en la piel de las piernas, que estás el ejemplo, ¿no? Pues las células ya saben qué hacer, ¿no? Pues quémate. Ay, me quemo, ¿no? Ahí. Sí, no, y eso está bien, ¿no? Para una célula así, pues en su patrón de código, ahí dice lo que tiene que hacer, ¿no? Porque Exacto. así el dueño del cuerpo, que en este caso es tu inconsciente, Sí. así lo ordena. Entonces la célula sigue ese patrón de orden, que se le llama ADN. Cuando tomas conciencia, ¿no? Y cambias esa creencia que dices, oye, el sol no quema. Pero Ujú. ¿cómo si millones de gente, 8,000 millones de personas dicen que sí? No, pues yo soy Contreras y voy en contra de todo eso. Ese Sí, es el que de, concepto. que de Pero alguna bueno, aquí manera ahí esperemos. es cuando tú te haces consciente de estas programaciones que tú tienes. O sea, en aspectos tan sencillos, si tú te estás prestando atención, tú puedes darte cuenta de estas programaciones y trabajar sobre ellas, ¿no? Ah, claro, totalmente. Esa es la técnica que les comento, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque es una técnica que abre la caja de Pandora, así se le denomina, a Ujú. esas zonas tan oscuras, que no quiere decir que sean malas, sino zonas que nunca has utilizado de tu cerebro. Ok, Eh, exacto, exacto, que incluso también, por ejemplo, la como parte del que dolor, hay, como que se está atorando un poquito ahorita el audio, pero que incluso también esta parte del dolor, que aunque en los estudios que se hacen sobre el cerebro, pues hay una zona del cerebro que es la que produce o detecta, detona, ya no sé ni cómo decirlo, porque con tantas cosas que están saliendo, un disparador, sí, en inglés se le llama trigger, ¿no? ok, y Puede cuando ser, tú, puede ok, ser, o sea, ese disparador puede ser una memoria, un recuerdo, una emoción, un trauma, ¿no? exacto, es a lo que voy, que por ejemplo puedes ir por la calle, este es otro ejemplo, tú puedes ir por la calle y torcerte, pero cuando tú ya estás trabajando con tus células, con tus programaciones, estas limitantes, te puedes torcer y ya no hay un dolor.
porque ya sabes que eso no tiene por qué existir, no te tiene por qué Bueno, pasar. aquí te voy a detener un poquito, ¿no? Sí, sí. Estoy de acuerdo con eso contigo. ¿Pero qué crees? Puede ser totalmente diferente, ¿no? Ok. Con esta técnica que te comento, te da el entendimiento que el suelo que estás pisando cuando vas caminando no existe, ¿no? Lo estás creando tú en el momento de dar el paso. Hay un dicho que dice, el camino se hace al andar, ¿no? Pero bueno, Sí. ese lo vamos ahorita ya a aterrizar conscientemente y toda la materia a tu alrededor, a lo que se le llama la realidad física material, no es un adorno de una obra teatral, uno la genera con la mente, ¿no? No con el cerebro, con la mente es más allá que el cerebro, que el órgano del cerebro, ¿no? La mente incluye campo energético, campo de conciencia, campo espiritual, campo cerebral, campo biológico, son muchos parámetros, ¿no? Eso no lo hemos definido aún. Pero cada paso que tú das, en ese momento estás creando tu entorno alrededor y estás generando el tiempo, tu propio tiempo, espacio, materia. Que Pero es inmediato. es inmediato, sí, es inmediato. Realmente la mente funciona, si le metemos tiempos aquí dentro de la Matrix, 10 segundos antes de que tú veas un árbol, tú lo generaste 10 segundos antes. Entonces, tienes un rango de 10 segundos máximo, pueden ser 3, pueden ser 2 segundos, 1 segundo, 10 segundos, de saber lo que vas a ver, ¿no? Y eso no es videncia. Bueno, algunos le llaman videntes. Ya en conciencia, pues tienes un rango de 10 segundos para establecer en conciencia lo que vas a crear enfrente de ti. Y ¿Es en serio, Luis? así, claro. O sea, a ver, espérame, es que lo que estás diciendo de verdad, espérame tantito, porque Buena la tapa el cerebro, pero totalmente, ¿no? es que sabes que cuando nosotros empezamos a tomar conciencia, comenzamos a saber que somos los responsables de todo lo que sucede a nuestro Claro, alrededor. totalmente. Eso es un hecho, Yes. ¿no? ¿Eh? Y Hay se niveles de comienza, responsabilidad. exacto, sí, donde entra la ética y todo esto que hablábamos, y que sí es un costal bastante pesadito el Ajá, aceptar que tú has producido todo eso, ¿no? Y no ajá. los demás, y ya dejar de señalar al de enfrente, al de al lado. Claro, Entonces, totalmente. y tiene esta parte proceso de que para aprender a crear, o sea, es que lo que me estás diciendo, mira, rompió todo, porque Así es. el proceso para aprender a crear, pues tú lo ves y vamos a este tema de en un futuro, o sea, ¿qué quiero en un Nunca futuro? va a llegar ese futuro si se sigue manejando así, ¿eh? La Exactamente. creencia Entonces que hay que cambiar comenzamos, es que ya lo es. ¿Y dónde entra esto? Pues que 10 segundos antes de que lo viste es porque ya fue. exacto, o sea, es que ve lo que me estás Ya diciendo, no, porque uno se va, ¿no? eliminas ya totalmente el futuro. Es que es Entonces, inmediato. así es un futuro inmediato que se hace presente contigo. Ok, ¿cómo Y manejar ese tiempo para crear? entonces, aquí la creencia que no cambia es que vas a tener una memoria futura de un pasado que todavía no sucede. ¡Ey, eso sonó padrísimo! ¿No? Porque tú ya creaste tu tiempo, espacio, materia, lo recuerdas que así fue 10 segundos antes, pero todavía no lo ves, tienes que esperar 10 segundos a que lo veas, pero ya sabes Ok, qué es lo que vas a ver. Entonces, en el ejemplo que pusiste tú, ¿no? De la torcedura de tobillo, pues, ¿qué ujú, crees? Nunca ujú, más te vas a torcer un tobillo. claro, Ni siquiera, claro, no, ni siquiera tienes que voltear a ver con los ojos el piso. ¿Por qué? Porque en tu mente ya está grabado que el piso está plano, no hay piedras, no hay nada, si no te lo pones, claro, ¿no? claro. Entonces, vas a dar un paso firme totalmente porque ya sabes dónde vas a pisar, sin ni siquiera ver. No, está increíble. Ok.
Síguenos instruyendo, Luis. Entonces, esa técnica, vamos a poner aquí una pantalla. Aquí está. Esto ya lo vimos la vez pasada. Este también. Bueno, ahorita vemos lo de los crop circle para explicarles ahí. Aquí vemos en esta última, ¿no? Me voy a centrar en este párrafo del medio, ¿no? Bueno, lo voy a leer completo esta diapositiva, ¿no? Dice, la información del programa de entrenamientos, o sea, la técnica que les comento, ¿no? Es un programa de entrenamiento físico, mental, espiritual y de integración de subconsciente, inconsciente y consciente superficial. Es extenso, ¿no? Realmente entrando, esta le llamamos nosotros, es una maestría cósmico-galáctica de un doctorado cósmico, ¿no? Okay. En donde lo más importante que hay que entender, te voy a decir, yo tengo un doctorado cósmico-galáctico, ¿no? Y aquí está mi título, mira. Y puedo hacer así, eso no sirve de nada. ¿No? Okay. Simplemente lo soy. Sí, claro. Entonces, este programa de entrenamientos está codificado en la geometría plasmada en los círculos de cosecha de trigo llamados en inglés crop cycle. Es una codificación geométrica, matemática, con ángulos, colores y demás información que normalmente uno no puede detectar, ¿no? Entonces, el programa de entrenamientos utiliza un método y técnica de tipo subliminal para el control psicoemocional de sinapsis neuronal para la reprogramación de creencias y patrones de comportamiento desde el subconsciente, inconsciente y consciente superficial de la mente humana, ¿no? Esto te da la habilidad de integrar y aplicar toda la información. ¿Para qué? Pues para hacer las actividades del día a día que siempre has hecho, pero ya de una manera 100% consciente. Okay. Y pues te da habilidades superhumanas, ¿no? Claro. Claro. Llega uno a poder emular el momentum de fuerza de gravedad, ¿no? Y de esa manera volar. No, bueno, increíble. ¿No? Sí, Pero claro. obviamente dices, bueno, ¿para qué quieres volar si te vas a morir? ¿Crees que te vas a morir en cualquier momento, no? Y entra la religión católica aquí con nosotros, dice, bueno, mientras Dios me dé vida, Sí. espérame, vamos a entrar ya en conciencia, ¿no? Claro. Aquí el objetivo es hacer esa conciencia. Realmente voy a decir lo que es, ¿no? Sí. Nosotros como seres humanos, como todos los reinos, no nada más los seres humanos, plantas, animales, piedras, minerales, elementos, todos los elementos, estamos dentro de una incubadora de conciencia, en donde el objetivo es tomar conciencia de lo que es, para que una vez que tengas la información completa, total, ¿no? Uh-huh. Que en muchas técnicas, en budismo se le llama la iluminación, ¿no? Exacto. Cuando llegues a una iluminación de sabiduría, de conciencia, pues no quiere decir que te vas a ir de aquí, ¿no? El objetivo es que tienes que crear, hacer el tiempo, el espacio, la materia, o eliminar el tiempo y generar esa iluminación aquí, ¿no? Y a eso se le denomina hacer el cielo en la tierra. Okay. No vas a tirar la toalla al último instante cuando ya te iluminaste y dices, pues ya me voy, carnal. Oye, no, porque hay que aprovechar eso aquí. No, ya lo sabes, entonces viene lo más fuerte y lo más difícil, ¿no? En donde entras en un proceso cósmico galáctico que para poder crear algo tienes que destruirlo. Sí. Vas a transformar
esa creación previa y lo tienes que desmantelar. Es como cuando un actor, ¿no? Una obra de teatro empieza una y termina otra, pues desmantelan el foro y lo vuelven a construir. Así es. Y en ese proceso es donde es lo fuerte, ¿no? Porque uno tiene que entender que no vas a destruir nada. Todos los materiales que tenías antes, los vas a volver a utilizar, los vas a transformar y vas a crear la nueva situación o evento o la nueva, como se dice, traer el cielo a la tierra. Exacto. Entonces, esa es una responsabilidad muy grande. Así es. No cualquiera tiene la capacidad de, se le denomina solamente a aquel de corazón puro, ¿no? Así como en las películas de Disney. ¿Quién tiene la habilidad de sacar la espada en la piedra? Pues Claro. solamente aquel corazón puro, ¿m? Que tiene la ética divina o ética y moral al 100% centrada. Exacto, y que ese es todo un tema, ¿no? Y Oye, eso es extenso, muy extenso para poder entrar en plática, ¿no? claro. Y Luis, no seas obviamente, malito, nos permites tantito, tenemos que ir a un corte. claro, Vamos a un corte, pero ya saben, en unos segundos, 1 minuto máximo, regresamos. bien, bien. Oye, ¿a dónde vas? ¿Yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
Bueno, ya regresamos, Luis, para continuar con esta información. Ya estamos aquí. Síguenos contando porque nos tienes muy impactados con lo que estás diciendo. Sí, entonces, de tal modo que ahí yo les vengo a platicar, ¿no? Que existe un método, técnica alternativa para hacer un cambio drástico, total, claro, ¿no? Ese es el objetivo. Por ejemplo, aquí lo único que puedo decir es que desde cierto punto de vista, ¿no? Todo es cuestión de creencia. Claro, sí, todo. Todo, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo porque es cuestión de creencia. Normalmente las personas, ¿no? Se enfocan en la salud, ¿no? La mayoría desea tener salud, desean, ¿no? Ese es un adjetivo calificativo de un futuro que nunca va a llegar, ¿no? El deseo siempre está un paso adelante y siempre la gente no comprende esa capacidad inconsciente de la mente humana en donde el presente continuo de un deseo, ¿no? X, no voy a poner qué es lo que se desea, no me voy a enfocar en el estado del deseo, pues el presente continuo es una persona ya lo tiene siempre, ¿no? Vive deseando. Entonces ya se hizo realidad su sueño. Su sueño es desear. Entonces vive deseando y nunca se enfoca que ya lo tiene, ¿no? Ya es un presente continuo deseando y en el futuro inmediato ya ponemos ahí lo que la persona desea. Eso nunca va a llegar. Tienes que meter lo del futuro inmediato en el presente continuo. Entonces, en tu mente, eliminas de tu acervo cultural, sintaxis gramatical, verbal y de conciencia el concepto deseo. Lo eliminas. Okay. ¿Cómo haces eso? ¿No? Pues necesitas una técnica que te permita entrar a tu sistema nervioso central. No vas a cortar y cancelar nada absolutamente, ¿no? Porque un enlace neuronal ya está hecho desde antes de que nacieras. Esa es tu red neuronal que ya está fija. No la vas a modificar. Si tú cortas un enlace neuronal, que prácticamente es imposible, pues es un suicidio, te matas, ¿no? Eso es lo que sucede realmente. Entonces, técnicas como corta, corta, cancela, cancela, tampoco funcionan. Aquí lo que hay que entender es que hay que tener una técnica que te permita controlar desde el sistema nervioso central un enlace neuronal que detectes en dónde está grabada la información de tu creencia, de ese presente continuo y de ese futuro inmediato, porque es una creencia nada más, es una memoria, es un recuerdo que está en un bucle continuo dentro de tu sistema nervioso central, generando un campo electromagnético con energía bioeléctrica que está ahí, infinito. No hay tiempo, está dando vueltas, 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 y tu inconsciente está basado en esa información. Entonces, cuando tú tienes esta técnica, tomas conciencia de eso, reprogramas la información de ese bucle y lo sueltas. ¡Puc! ¿No? A eso le llamamos salir de la Matrix. Sales de tu bucle de creencia y le metes nueva información. Entonces, en vez de desear salud, pues simplemente ya lo eres. Ok, sí. Y desde cierto punto de vista, ninguna persona va a ser saludable si en su inconsciente cree que existe la enfermedad. Así es. Nadie puede lograr ser saludable cuando la enfermedad tiene un porcentaje de creencia. Y ahí entramos en este aspecto, Luis, perdón que te interrumpa. En este aspecto hay algo importante porque es el identificarte con la parte física. Esto no es, te sigues identificando con la parte física. Ahí va otro ejemplo. En esta parte, a mí me comienza un proceso como de gripa, ¿no? Digamos en enero,
de regreso, ya sabes, de la playa, muy padre, todo, y Ajá. comienza un proceso de gripa. Lo típico, todas las personas te empiezan a decir, es por el cambio de clima. Si tú te lo crees, así lo vas a manejar, ¿no? Exacto. Entonces, cuando a mí Yo me le decían, llamo pensamentósfera. sí, sí, Porque los entonces, demás creen que así tiene que ser y tu campo. exacto, exacto. Entonces, cuando a mí me empiezan a decir eso, yo dije, ok, esa es tu creencia, no es la mía. Yo dije, aquí está pasando algo diferente, porque ¿qué crees? El proceso de la gripa fue totalmente diferente. El cuerpo estaba reaccionando, pero yo no sentía ninguna molestia. Entonces yo Ah, me bueno. siento, ¿no? Yo Aquí me yo te siento y digo, dije, nunca más necesitas volver a que tu cuerpo reaccione de esa manera. exacto, pero Son fíjate cómo pasitos, ahorita ya reaccionó. estás en ese proceso Sí, de, eh, de no enfocarte en el dolor que genera el cuerpo, ¿no? exacto, era lo que Puedes iba, ir un ¿no? paso más atrás, ¿no? Más arriba, decir, oye, ¿por qué no mejor? Pues le decimos al cuerpo que nunca más vuelva a generar algo así. es a lo que iba, ¿no? Que en automático me empieza a llegar y a caer los famosos no 20, ya son Ajá. centenarios estos, ¿no? Ese Que dices, paso a ver, gigantesco sí, dices, todavía te el sigues control de tus emociones. identificando, exacto, que dices, todavía te sigues identificando con la parte, con una parte proporcional ya de lo que es la enfermedad, todavía hay una creencia en Ah, es ti, la creencia, sí, 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 es la exacto, de creencia que, donde vienen, te dicen los síntomas, ¿no? Para ajá, que te lo creas. Ay, síntomas de esto, tan, 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 y es así, 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 ya asado, y tas, ya cayó el bucle de creencia, ¿no? exacto, y es cuando yo dije, ok, todavía hay una parte de mí que cree que mi cuerpo se tiene que enfermar, Así pero es. ya la sintomatología ya la brinqué, o sea, vaya, las molestias de Ahora la falta entrar a sintomatología. esa creencia, ¿no? Exacto. ¿Cómo cambias la información ahí? Bueno, Ajá. necesitas una técnica, digámoslo de esta manera, que no es de este planeta. Es que solo así yo creo. ¿Así? No. Pero sí lo es, ¿no? Ujú. Ya posteriormente puedo explicar ese concepto de, bueno, ¿es o no es? ¿Es de afuera o de adentro? ¿No? Sí, sí. Entonces esta técnica, pues no está dentro del consciente colectivo. Es una técnica fuera de cualquier tipo de creencia. Ok. Y aquí es donde entra pues, lo difícil, ¿no? Porque te la tienes que creer. Ya. Sí. No hay Generar otra. una, sí, Ah, es un tienes cambio, que claro. abrir la mente para permitir la información que no crees. Ah, exacto. Ajá. Y los prejuicios y las situaciones de familia, de vecinos, del que dirán, de esto, de aquello, pues es un bloqueo limitante a que te la puedas creer. Así es. Y solamente así funciona, ¿no? Entonces, uno de las claves principales de esta técnica es entender, cuando uno habla de las emociones, Ujú, va vinculado otra palabrita ahí que es sentimientos. ujú. Y entonces, yo te pregunto, ¿no? Lo comentamos la vez pasada, ¿será igual los sentimientos que las emociones? Pues Exacto. no, son totalmente diferentes, pero como no hay una capacidad de hablar de una emoción si no la sientes, Ujú. ¿no? Sí. Eso quiere decir que la emoción y el sentimiento está vinculado en el tiempo, espacio, materia. Ujú. Y cuando se habla de una emoción de baja frecuencia, vamos a decirlo así, ¿no? Ujú. De enojo, de ira, pues tú lo vas a sentir. ¿Y qué sucede en tu cuerpo, en tu sistema nervioso central? Pues vas a empezar a hacer una secreción glandular de ciertos tipos de glándulas, en donde lo principal es que tu cuerpo va a secretar adrenalina en tu torrente sanguíneo. Esa cantidad de adrenalina, dependiendo del porcentaje de partes por millón, se puede tornar tóxico. Claro. Y eso lo hace tu cuerpo para que te des cuenta, pues que tomaste en cabronina y te enojaste. Sí, exacto.
Pero uno no se pone a pensar, bueno, cuánto esfuerzo, tiempo y desgaste le toma a tu hígado, a tu vaso y a tu vesícula desintoxicar el torrente sanguíneo del nivel de encabronina que tomaste, ¿no? Entonces, eso es tóxico para el cuerpo. Vamos a entender esto. Sí. 2 o 3 décadas después de esa encabronina que se toma todos los días, pues, ¿qué crees? El cuerpo ya se desgastó, ¿no? Y viene un desgaste de uso excesivo, inconsciente, de una situación no deseada. Claro, claro. Y a eso le llaman envejecimiento. 30 años después viene una diabetes, 40 años después viene un cáncer, y un siglo después de ahora, pues viene un COVID, cabrón. Exacto. Todo cíclico. Entonces, ¿qué viene esta técnica a traer? ¿No? Pues viene a traer primeramente a que te entrenes tu cuerpo y logres controlar tu propio tiempo, espacio, materia, que no es el tiempo de los demás, es el tuyo nada más. Exacto. Y separes en ese tiempo lo que es los sentimientos de la emoción. Okay. Y la energía emocional se queda fuera de tiempo, fuera de espacio y fuera de materia. Y tú te quedas con el sentimiento en decisión propia, con ética, con tu libre albedrío de decidir, independientemente de la energía emocional, lo que le vas a ordenar a tu cuerpo, secretar hormonas y proteínas y procesos bioquímicos controlados conscientemente, de tal manera que ya cuando sepas hacer esto, cuando una persona sepa hacer esto, pues sería muy tonto decidir tomar encabronina, ¿verdad? Exacto. Sería libre albedrío de decidir, no, pues yo decido ser siempre feliz, alegre y saludable, punto, ¿no? Y las emociones las tienes acá, fuera de tiempo, espacio, materia, que así siempre están, pero en nuestro adoctrinamiento ese rango de tiempo, espacio, materia está tan cerrado que no lo podemos ver, pero es infinito, ¿eh? Cuando uno entra en conciencia, pues te das cuenta que está separado, ¿no? Claro. Está separado, no está junto. Claro. Y eso es la apertura de canales de frecuencias de control de conciencia. Ok, pues sí, está fácil de entender cómo lo aplico. Entonces, como habíamos comentado, ¿no? Esta técnica, por ejemplo, principalmente se basa en plasmarle este tipo de información en los crop circles, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de hacer eso en un campo de cosecha con una geometría específica? Dentro de la Matrix, dentro de yo le llamo el sistema de régimen de control social planetario, ¿no? Está muy limitado y bloqueado la información. Hay una herramienta que le llaman copyright y derechos de autor. Exacto. ¿No? Eso es una tontería total cuando uno maneja ya informaciones, como dice López Obrador, yo tengo otros datos. Exacto. Entonces, esta información no es de nadie, al contrario, es de todos y para todos. Y una vez que dentro de la Matrix a algún inteligente se le ocurre meter derechos de autor a una información, pues ya queda desarticulada la técnica, ya no funciona, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque ya está bloqueada por un instrumento de la Matrix, ¿no? Del inconsciente colectivo, que quiere decir que nada más es información bloqueada para cierto grupo de élite, ¿no? Exacto. Y eso no funciona, ¿no? Porque aquí hay que entender que la información es de todos y para todos. Así es. Entonces, los crop circle, es imposible que les metan derechos de autor.
Porque para eso se tiene que desmentir y de hablar de situaciones que no son de este plan, pero sí son. Sí, al No mismo son tiempo. totalmente de aquí porque el crop circle está en plantitas y en tierra y en el planeta, ¿no? Ok. Entonces son situaciones misteriosas, engañosas, muy pocos quieren hablar de esto, pero todos tienen la capacidad de verlos. Sí, exacto. Y de ¿No? manera Aquí subconsciente no se, captan. aquí no se limita a nadie, ¿no? Claro, claro. Todo el planeta está incluido para ver un campo de cosecha de trigo con una geometría específica, con un mensaje codificado que va a entrar subliminalmente a su conciencia, tan solo con verlo. Ok, sí, ahí sí no hay forma de evitarlo. Así es, ¿no? Entonces, ese es uno de los propósitos de los crop circles. Ok, Plasmar mensajes e informaciones que estén fuera de cualquier tipo de herramienta de bloqueo dentro del sistema de régimen de control social planetario. ok. Y es imposible. Han tratado de desmentir y de hacer y de bloquear y de meter situaciones que los crop circles son falsos, que sí, que no, y no han logrado hacer absolutamente nada para frenar el plasmado de información continuo, ¿no? Exacto. Sí. A través de esta técnica. Ujú. Entonces, en el 2015, pues los crop circle, voy a decir, que no nada más salen en Inglaterra, ¿eh? En Inglaterra hay un porqué, es un, es un, es una zona geográfica, yo le llamo, es una zona de coordenadas geográficas espaciales, ¿no? Ok. De campo de concentración de información donde se tiene que plasmar cierto tipo de codificación, ¿no? Entonces, por eso aparecen mucho ahí en Inglaterra, ¿no? Ok. Depende, viene desde tiempos de los druidas, vamos a decirlo así, ¿no? Correcto. Sí. Es un mito, ¿no? Es una parte de la historia de los ingleses, ¿no? En donde los druidas se encargaban en transferir este tipo de informaciones. Ok. Pero bueno, entonces vamos a entender que los círculos de cosecha de trigo aparecen en todas partes del mundo. Lo único diferente es que la concentración, ¿no? Aparecen más en Inglaterra que en México. Pero eso Sí. no quiere decir que no aparezcan en México. Así que en el 2015, aquí en global no me voy a poner a dar estadísticas, ¿no? Pero en México pues, ya son varios los que han aparecido en toda la República. Me voy a enfocar en uno porque que salió en San Juan del Río, aquí en el estado de Querétaro, en Ujú. el año 2015. Y pues obviamente yo siendo aquí Querétaro, pues me queda 40 minutos, ¿no? Sí. Y de inmediato, ¿no? Pues ir a verlo. Sí, claro. Y pues apareció, justamente acababan de terminar de construir la Plaza Galerías de San Juan del Río, en donde pues ahí en la fotografía, si pueden ver, está en la plaza. No sé si hoy en día todavía siga ese campo de ese granjero, ¿no? Ujú. De ese agricultor ahí, tradicional de nuestro estado, este, que no le llamamos granjero, ¿no? Claro. Pues es de bajos recursos, muy como, pues como cualquier agricultor, cultivador de nuestro estado, ¿no? Ok. Entonces, este, la situación fue esta, ¿no? Estaba recién terminada la plaza de ahí en San Juan del Río y el velador, el policía, este, reportó haber visto unas luces muy extrañas que titilaban y se movían muy rápido Ujú. atrás en los campos. Ujú. Y eso lo reportó pues, porque al día siguiente se dio cuenta que había un dibujo, una formación entre las plantas, ¿no? Sí. Y de ahí, pues ya en todo el gremio de buscadores de lo paranormal, ¿no?
pues se corrió la voz, Jaime Maussan, de diferentes lados, que había un avistamiento de crop circle. A nivel mundial hay una persona en Chile que se llama Luis Delgado. Este señor ha dedicado toda su vida al estudio. Él es matemático, maestro de universidad, ¿no? Matemático, científico, físico, y ha agarrado una habilidad para decodificar matemáticamente la información contenida en los crop circles. Entonces, Luis, nos quedan 2 minutos de programa. Bueno. Es increíble cómo se va el tiempo. Aquí lo que voy a comentar es, para que vean, estas fotos las tomé yo, ¿no? Personalmente. Una característica de los crop circles es que la planta no se muere y no se rompe, sino que hay una energía que licúa el tallo de la planta y lo dobla mientras está líquido, y posteriormente vuelve a tomar materia física sólida para que la planta quede doblada. Y aquí pueden ver cómo son los nodos de doblez. Esos nodos llevan un ángulo específico para hacer un tejido, ¿no? Como las señoras tejen un tapete, va entretejido uno encima de otro haciendo una geometría. Entonces, voy a poner aquí unos crop circles, ¿no? En donde ya está decodificada la información, como por ejemplo, que es utilización de todo el potencial humano, ¿no? De capacidad de creación de tiempo, espacio, materia, y crear tu propia realidad. A eso se le denomina potencial humano. Se utiliza para informar tus células y modificar tu ADN para utilizar todo tu potencial de creación de realidad. Estos crop circles tridimensionalmente se vislumbran así. O así. La energía toroidal. Ándale, a ese es el siguiente paso, ¿no? Explicar qué es eso de la energía toroidal, que ya hoy en día se está hablando por todos lados. Sí, caray, y se nos está acabando el programa. No, bueno, ¿qué vamos a hacer contigo, Huicho? Es que de verdad es toda una ciencia, toda una explicación. Me están avisando ya el productor que se está acabando el programa. Te digo que mejor ya te vienes para acá el programa de base. Oye, es que la información que nos estás dando es información que poco a poco hemos obtenido algunos, y que al final no está manejada al 100%, no está entendida. Vamos a tomar esa palabra, ¿no? No es ni bueno ni malo, simplemente te falta un punto de integración de rompecabezas para armar lo que ya sabes. Sí, y mira, ya, Dieguito, 30 segundos, ok. Ajá. Hay que empezar a crear esos espacios más prolongados para dar más información, Luis, porque ya nos tenemos que ir. Espero de verdad en tu tiempo que nos vuelvas a acompañar posteriormente. Tú nos dices, hay muchas personas interesadas y te agradeceríamos que estuvieras presente en más programas, porque es toda una ciencia y muy fácil de entender contigo. Claro. Y que te agradezco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a todos, muchas gracias. Recuerden en todas las plataformas que pueden ver el programa para que se pongan al día con estos temas con Luis. Vamos a ver qué hacemos con Luis. Vamos a ver cómo manejamos esto para que nos siga dando esta información y se pongan en contacto con él. Muchísimas gracias a todos ahorita y posteriormente. Gracias. Y recuerden, solo es que quieran, nosotros aquí estamos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Solo por hoy recuerda, vive una vida tranquila, mantén la paz en tu mente, agradece que tienes vida, disfruta toda actividad que realizas y convive en armonía con las personas que te rodean. Hoy terminamos, pero nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Y recuerda que me encuentras en Facebook como Luz de Reiki e Instagram como Luz de Reiki 2021. Maravilloso día te deseamos, Ivette Retó y el Centro Holístico Gaia.